¿Cómo se consigue transmitir la importancia de la marca entre empleados de diferentes países y de diferentes culturas? La verdad es que es difícil, sobre todo cuando has realizado adquisiciones de bancos en el que tú eras un competidor del banco adquirido, lo adquieres y de repente pasas a integrar pues, un colectivo muy importante de empleados. Eso nos está pasando en Brasil. Nosotros éramos el banco número 4 y el Banco Real era el banco número 5. Teníamos una competición a muerte, como ocurre en todas las empresas, y éramos fuertes competidores. Y ahora hemos adquirido el Banco Real. Son 2.000 oficinas, nosotros 2.000 también, 32.000 empleados el Banco Real, nosotros 25.000. Pues tendremos un gran desafío, cómo integrar estos 32.000 empleados brasileños del Banco Real, que hasta ahora eran competidores duros, como nosotros, por ejemplo, somos con el BBVA, y de repente integrarlos en una misma cultura y además hacerlo de manera rápida, que no sufran los clientes, que no sea un proceso traumático. Pues es un tema difícil que requiere una habilidad y un arte, pero que el banco pues, lleva tiempo haciendo integraciones, ha aprendido de sus errores. Comprobamos, por ejemplo, por la experiencia que tuvimos en España, que no es bueno hacer cierres masivos de oficinas. Comprobamos de otra operación que tampoco era bueno en reducciones importantes de personas, que es bueno mantener las dos culturas durante un tiempo, que es esencial que no haya vencedores ni vencidos y es esencial que se cree una nueva cultura en el país. Por lo tanto, la marca es muy importante, la cultura corporativa es esencial, el banco lleva tiempo realizando esas adquisiciones, tiene experiencia y expertise y lo vamos a realizar muy bien en el próximo desafío que tenemos. Y la última experiencia que hemos tenido en Inglaterra, integrar a 20.000 empleados ingleses que nunca habían oído hablar de un banco español y de repente ver al Santander y que apareciéramos vestidos de toreros y que destrozábamos y que estamos todo el día durmiendo la siesta, pues al final, tras 3 años, los ingleses que están en el banco están razonablemente contentos, más o menos que en otros países, están integrados, están siendo líderes, nos están enseñando a los españoles también tenemos cosas que aprender y que enseñar también y estamos muy contentos. La diversidad y la cultura internacional es una seña de identidad nuestra. Segunda pregunta. Hasta ahora el Banco Santander, en las distintas compras de bancos que ha hecho, ha ido incorporando su imagen corporativa, su famosa llama. La última adquisición es el ABN AMRO y se compra coparticipando con otros socios. ¿Cómo se va a plantear la marca corporativa esta nueva adquisición y qué cambios puede haber? En materia de marca siempre hemos sido muy cuidadosos. El principio esencial ha sido que el cliente no note el cambio de marca y, por supuesto, que no tenga rechazo. En todas las adquisiciones que hemos hecho, los últimos 20 años, primer estadio, mantenemos la banca local, la marca local. Nos centramos en tema de operaciones, mandamos siempre a algunos españoles que son fundamentalmente a riesgos y a control de gestión. El equipo es local. En América Latina, por ejemplo, tenemos 60.000 personas. Antes de la compra de ABN AMRO, ahora tendremos 90.000 y solo tenemos 100 españoles, un equipo local, en Argentina argentinos, en Colombia colombianos, en Brasil brasileños. Mandamos solo unas personas clave en áreas de control. Mantenemos siempre la marca local, primer momento. Vamos instaurando nuestra cultura. Cuando vemos que es posible y normalmente ha mejorado la calidad de servicio, porque normalmente lo hacemos bien, tenemos una tecnología superior a la de los bancos locales, por eso compramos, por eso añadimos valor, en ese momento hacemos el segundo paso, que es Santander con el nombre local. Es lo que hicimos este año pasado, en enero, en Santander Río, en Argentina, o en Portugal con Santander Tota. Y ya una tercera fase es cuando abandonamos ya, porque se va cayendo naturalmente el nombre local y ya aparece la marca Santander. Y este es el proceso que con carácter general seguimos. Tenemos muy claro el punto de llegada, aquí tenemos una cultura corporativa que se sintetiza en la marca Santander, pero somos flexibles y hacemos un proceso gradual. Lo hemos hecho siempre y vamos a continuar igual.